Bienvenidos al módulo de conceptos clave para el manejo de residuos sólidos. La elevada generación de residuos sólidos, comúnmente conocidos como basura, y su manejo inadecuado son uno de los grandes problemas ambientales y de salud, los cuales se han acentuado en los últimos años debido al aumento de la población y a los patrones de producción y consumo. La basura no solo genera una desagradable imagen en los campos y las ciudades, sino que contamina el suelo, el agua, el aire y para su confinamiento ocupa grandes espacios, por lo que se ha convertido en un problema social y de salud pública. Entremos en cada uno de los conceptos que hace parte de esta gran temática. ¿Qué son los residuos sólidos? Un residuo sólido es cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido resultante del consumo o uso de un bien en actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales, de servicios que el generador abandona, rechaza o entrega y que es susceptible de aprovechamiento o transformación en un nuevo bien, con valor económico o de disposición final. Existen residuos no aprovechables y residuos aprovechables. Los residuos no aprovechables es todo aquel material o sustancia que no ofrece ninguna posibilidad de aprovechamiento, reutilización o reincorporación a un proceso productivo. No tiene ningún valor comercial, por lo tanto requieren una disposición final. Los residuos aprovechables son cualquier material, objeto, sustancia o elemento que no tiene valor para quien lo genera, pero se puede incorporar nuevamente a un proceso productivo. Residuos orgánicos o biodegradables son aquellos que tienen la característica de poder desintegrarse o degradarse rápidamente, transformándose en otro tipo de materia orgánica. Como ejemplo tenemos los restos de comida, de frutas, cáscaras, carnes y huevos. Disposición final. Es el lugar técnicamente seleccionado, diseñado y operado para la disposición final controlada de residuos sólidos, sin causar peligro, daño o riesgo a la salud pública, minimizando y controlando los impactos ambientales y utilizando principios de ingeniería para la confinación y aislamiento de los residuos sólidos en un área mínima, con compactación de residuos, cobertura diaria de los mismos y control de gases y lixiviados, y cobertura final. Residuos peligrosos. Es aquel residuo o desecho que por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radioactivas pueden causar riesgo a la salud humana y al ambiente. Asimismo, se considera residuo o desecho peligroso los envases, empaques o embalajes que hayan estado en contacto con ellos. Residuos corrosivos. Son residuos que desgastan y erosionan las superficies con las que tienen contacto bajo determinadas condiciones desfavorables. Tienden a ser altamente peligrosos si son liberados en cualquier espacio. Reaccionan por contacto con otros residuos o contaminantes tóxicos. Ejemplos de residuos corrosivos son las sustancias ácidas, como ácido clorhídrico, ácido sulfídrico o muy alcalinas. Residuos explosivos. Son muy volátiles si no se gestionan por profesionales que sigan medidas de seguridad indicadas para estos casos. Generalmente su almacenamiento excesivo o descuidado es altamente peligroso. La acción explosiva que generan es causada al entrar en contacto con una fuente de calor o por reacciones químicas ocasionadas por choques, fricciones o altas temperaturas. Ejemplo de este tipo de residuos son la pólvora, los peróxidos y los cloratos. Residuos inflamables. En condiciones de temperaturas adversas y expuestos a fuentes de calor, causan rápidamente un incendio. Los cambios químicos, la fricción o la humedad son causas muy habituales que provocan que ardan con facilidad. No controlar la gestión de estos residuos sensibles a altas temperaturas representa un riesgo para los entornos vulnerables. Ejemplos de residuos inflamables son el fósforo, los aldehídos y los hidrocarburos. Residuos reactivos. Por su inestabilidad pueden llegar a ser explosivos en distintas situaciones.
Esto sucede debido a la acción de temperaturas y fuerzas variables. Si entran en contacto con el agua, pueden liberar gases, vapores y humos tóxicos al medio ambiente. Residuos que contengan amonio, magnesio o cloruro de acetileno están entre los principales ejemplos de los residuos reactivos. Residuos peligrosos hospitalarios. Dentro de estos residuos encontramos los residuos infecciosos o de riesgo biológico. Son aquellos que contienen microorganismos patógenos tales como bacterias, parásitos, virus, hongos, virus oncogénicos y recombinantes como sus toxinas, con el suficiente grado de virulencia y concentración que pueda producir una enfermedad infecciosa en huéspedes susceptibles. Todo residuo hospitalario y similar que se sospeche haya sido mezclado con residuos infecciosos, incluyendo restos de alimentación parcialmente consumidos o sin consumir que han tenido contacto con pacientes considerados de alto riesgo o genere dudas en su clasificación, debe ser tratado como tal. Residuos biosanitarios. Son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados durante la ejecución de los procedimientos asistenciales que tienen contacto con materia orgánica, sangre o fluidos corporales del paciente humano o animal, tales como gasas, algodones, guantes, cuerpo de jeringas, etc. Residuos cortopunzantes. Son aquellos que por sus características punzantes o cortantes pueden dar origen a un accidente percutáneo infeccioso. Dentro de estos se encuentran agujas, restos de ampolletas, bisturís. Residuos químicos. Son los restos de sustancias químicas y sus empaques o cualquier otro residuo contaminado con estos, los cuales, dependiendo de su concentración y tiempo de exposición, tienen el potencial para causar la muerte, lesiones graves o efectos adversos a la salud y al medio ambiente. Dentro del servicio farmacéutico hay la probabilidad de generar residuos químicos por los medicamentos presentes. Residuos farmacéuticos. Son aquellos medicamentos vencidos, deteriorados o excedentes de sustancias que han sido empleadas en cualquier tipo de procedimiento, dentro de los cuales se incluyen los residuos producidos en laboratorios farmacéuticos y dispositivos médicos que no cumplen los estándares de calidad, incluyendo sus empaques. Los residuos de fármacos, ya sean de bajo, mediano o alto riesgo, pueden ser tratados por medio de la incineración dada su efectividad y seguridad. Sin embargo, se pueden considerar viables otras alternativas de tratamiento y disposición final. Los responsables de los establecimientos farmacéuticos deben implementar estrategias para evitar la generación de residuos químicos, entre los cuales debe estar el control de condiciones de almacenamiento, fechas de vencimiento y rotación de los productos. Residuos electrónicos. Los AEE son todos los aparatos que para funcionar necesitan corriente eléctrica o campos electromagnéticos, así como los aparatos necesarios para generar, transmitir y medir tales corrientes. Los RAEE son los aparatos eléctricos o electrónicos en el momento en que se desechan o se descartan. Este término comprende todos aquellos componentes consumibles y subconjuntos que forman parte del producto cuando se descarta, salvo que individualmente sean considerados peligrosos, caso en el cual recibirán el tratamiento previsto para tales residuos. Los aparatos eléctricos y electrónicos son productos que están presentes en prácticamente toda nuestra vida cotidiana y están conformados por una combinación de piezas o elementos que para funcionar necesitan corriente eléctrica o campos electromagnéticos y realizan un sinnúmero de trabajos y funciones determinadas. En el momento en que sus dueños consideran que no les son útiles y los descartan, se convierten en residuos de aparatos electrónicos y electrónicos RAE. Los RAEs son residuos complejos para su gestión, debido a que incluyen una gran variedad de aparatos utilizados tanto en el ámbito de consumo masivo, como lo son los hogares, empresas e instituciones, como también de la industria. Además, la composición de estos residuos varía ampliamente según cada tipo de aparato y puede contener tanto materiales recuperables, convertibles en potenciales recursos, como también sustancias peligrosas
que requieren de un mejor manejo adecuado. Residuos especiales. Son los residuos sólidos que por su calidad, cantidad, magnitud, volumen o peso pueden presentar peligros y por lo tanto requieren un manejo especial. Incluye los residuos con plazos de consumo expirados, desechos de establecimientos que utilizan sustancias peligrosas, lodos, residuos voluminosos o pesados que con autorización o ilícitamente son manejados conjuntamente con los residuos sólidos municipales. Dentro de estos podemos encontrar el aceite, las llantas de los vehículos, los muebles o colchones utilizados en nuestros hogares, entre otros. ¿Para qué nos sirve separar los residuos? Realizando esta gran labor, obtenemos beneficios ambientales, puesto que se reduce la cantidad de residuos llevados a disposición final, evitando los impactos ambientales asociados, como generación de gases de efecto invernadero y afectaciones a los recursos suelo, agua y aire. Obtenemos beneficios sociales, ya que se mejora la condición del trabajo de los recicladores de oficio, se dignifica su labor, se fortalecen y promueven los grupos de trabajo y los proyectos ambientales, se disminuyen los riesgos a la salud del personal que hace la recolección y manipulación de estos residuos. Se generan beneficios económicos. Al aprovechar los residuos sólidos como materia prima de nuevos productos, se reducen los costos finales y se convierten en alternativas de nuevos negocios y fuentes de empleo. Gracias por su atención.